Hola y bienvenidos a otro vídeo de otro crítico más. Hoy analizaremos la saga de Arlong Park de One Piece. Empecemos directamente con la sección de personajes. Básicamente y primeramente quiero empezar con Nami. Durante el apartado de cosas buenas hablaré mucho más acerca de este personaje. Durante este arco hemos visto un desarrollo excelente y una profundización excelente. Más adelante, ya como he dicho antes, hablaré por qué es así. Ahora pasemos con Arlong. Lo único que podríamos destacar de Arlong es su caracterización, básicamente. Quiere ser intimidante y terrorífico y lo consigue, pero tiene ciertas falencias que lo hablaré en la sección de incoherencias. Sigamos con la sección de cosas buenas. He de decir que hay muchas cosas buenas que se pueden decir de esta saga. Vamos a empezar por el principio. Primeramente con la profundización de Nami. Aquí empezamos a explorar realmente por qué Nami es como es. Empezamos a entender básicamente por qué odia a los piratas, porque no quiere llegar a unirse con los piratas, por qué tiene ese amor al dinero y quiere sí o sí llegar a conseguirlo. Aquí ya entendemos por qué tiene ese tipo de personalidad, que es más como, sí me acerco, pero en el momento en que veo que me llegas a importar, me alejo, porque no te quiero llegar a hacer daño y sobre todo porque te estimo. Ya hemos sabido acerca de su pasado, cómo Arlong le destrozó la vida en todos sus sentidos y cómo básicamente destrozó la vida de sus seres queridos e hizo que tuviera que sufrir un tormento. Es cómo se deben hacer las cosas. Y he de puntualizar y reafirmar que lo mejor que ha hecho Oda durante esta saga es no victimizar a Nami. Primeramente, como habíamos visto, habíamos conocido la personalidad de Nami, bueno, sí, habíamos visto algo superficial. Aquí es donde profundizamos y nos dice, no, pobrecita, no intenta victimizarla, sino mostrarnos una tragedia. Y cómo, en este caso, pues a pesar de todo, pues intenta seguir con su vida y demás. Eso es lo que a mí, esto ya es algo personal, me ha encantado. De verdad, la profundización de Nami es excelente, rica. Y decir que es mala es literalmente es pegarme un tiro a mí mismo. Sigamos, porque hay más cosas buenas. En este caso he de remarcar el desarrollo de Nami. Habíamos visto anteriormente pues, cómo es bastante reacia a llegar a confiar y abrirse a los demás. Pero hemos visto cómo va cogiendo cada vez más confianza con Luffy y los demás hasta llegar a un punto de desarrollo cual tiene que llegar a confiar y cifrar toda su esperanza en que Luffy, Zorro, Sanji y Usopp le van a llegar a salvar, la verdad. Y eso ha sido maravilloso. Y el momento, también he de decirlo, aparecerá seguramente en pantalla. La escena en la cual le pide ayuda a Luffy es algo muy natural, muy natural. Habíamos visto cómo ese dolor se va acrecentando, se va acrecentando, se va acrecentando hasta que llega a un punto máximo el cual no puede más, el cual explota y simplemente cifra su confianza en Luffy, porque Luffy, como habíamos visto, había demostrado que es una persona de confianza. Y es que ese desarrollo, esa interacción, todo... Es que no puedo decir que sea malo, en ningún sentido puedo decirlo. Sigamos, hay más cosas, hay más cosas. En este caso es la química de los personajes. Me ha encantado la química que hay.
no son personajes de estoy de acuerdo contigo y ya está, y fin, no. Ha habido algunas escenas, por ejemplo con la de Zorro y Sanji, como Zorro también se muestra en parte su personalidad. Al ver que Nami había roto la lealtad que tenía con el grupo, él, sin pensarlo, coge la espada y dice, pues aquí te mato. Y Sanji, hemos visto cómo intenta comprender su corazón y en este caso, pues valorar la situación. Y ese choque, ese enfrentamiento muy natural, no simplemente fue una pelea cómica, sino algo que hizo que sus personalidades chocaran. Y la verdad, no me quejo. Usopp, como siempre, es mi favorito, también lo tengo que decir. Y realmente la interacción que tiene con los demás personajes, como su miedo le puede a veces y crea esas escenas cómicas, es algo bastante memorable y la verdad me ha encantado la química porque ha sido algo muy natural, no forzoso, no de decir vamos a ayudar a Nami porque vamos a ayudarla, no, sino que ha habido un proceso para llegar a eso, no es simplemente y llanamente pues, no, vamos a salvar a Nami, no. Primeramente han tenido que conocer qué es lo que ha pasado en su vida y a partir de ahí saber realmente qué es lo que le ha sucedido, sí que tienen la voluntad y la determinación de ir a salvarla. Que eso es lo que a mí me ha encantado, realmente. Ahora pasemos, en este caso, con las incoherencias. La verdad, son muy pocas. Las diré, si puedo, en una sola toma. Primeramente, vamos a empezar con Arlong. Aquí el problema viene siendo el racismo de Arlong. El racismo de Arlong lo hace parecer un personaje unidimensional, es decir, yo odio y veo a los humanos como inferiores, porque sí, ya está, no hay más explicación. Si al menos explicaran un poco por qué ese ímpetu sí o sí de yo a los humanos les voy a hacer sufrir, pero sufrir. Si al menos explican un poco eso, la verdad le daría muchas más dimensiones al personaje y más vida, más riqueza. Porque hacer ver a Arlong como un personaje que simplemente es un racista unidimensional, la verdad me mata bastante al villano. Sobre todo porque no tiene mucho sentido que simplemente porque los vea como inferiores, sí o sí les va a hacer que su vida sea un sufrimiento. Porque podemos poner muchos ejemplos en la vida diaria, como una persona que puede ver inferior a un perro, y eso es verdad, pero igualmente lo puede llegar a cuidar y lo puede igualmente querer. O tener una relación simbiótica, si queréis decirlo así. Entonces, claro, que Arlong actúe de esa manera sin ningún tipo de explicación previa, pues me lo mata un poco. Ahora sigamos con las siguientes incoherencias. En este caso, las peleas. Lo siento, lo tengo que hacer en varias tomas. Primeramente, la primera incoherencia que se me ocurre es cuando Luffy se queda atrapado en el cemento, en el concreto o en el suelo, como queréis llamarlo. Tiene fuerza suficiente para clavar literalmente sus piernas, bueno, su pie, mejor dicho, sus pies en el suelo, pero no tiene la suficiente fuerza como literalmente de un puñetazo romperlo. Y si tú, por ejemplo, tú me dices, no, pero es que estaba en el agua. No, yo no me refiero a eso, yo me refiero a antes de estar en el agua. Seguramente en la pantalla ya te aparecerá, os aparecerá la escena. Antes de caerse en el agua tuvo un montón de tiempo simplemente para romperlo, ¿no? Pero todo el rato los personajes pues se lo toman un poco a risa, más o menos hacen escenas cómicas y después lo hacen ver como si fuera algo como, qué trágico. Cuando realmente es un problema que se podía haber resuelto en nada. ¿Qué? 3 segundos, 4 segundos, pum, puñetazo y ya estoy liberado. Aquí se ha colado un poco Oda. Prosigamos. Siguiente incoherencia. Aquí hay un problema que es bastante profundo, no muy grave durante
durante esta saga, porque realmente no hace que la historia sea más inconsistente o menos, la verdad no lo hace, pero aquí empiezan a surgir ciertos problemas. Por ejemplo, la resistencia de los personajes. O sea, aquí sí empezamos a pensar, por ejemplo, en Sanji, todo lo que tuvo que soportar en el agua y tener las fuerzas suficientes para literalmente darle una paliza al Tritón, al Gyojin, me hace pensar qué tan fuerte realmente es este hombre y por qué en la saga anterior casi no podía ni con los camaradas de Don Krieg. Porque estamos hablando de que soportó 2 veces el cambio de presión. Soportó múltiples golpes del Gyojin, que sabemos que incluso él lo dice, seguramente en pantalla os aparecerá la escena, que dice que sus golpes bajo el agua se multiplican por 2. No te estoy hablando de que, vale, sí, es un poquito más fuerte, no, se multiplican por 2. Ya habíamos visto anteriormente, seguramente también os aparecerá la escena, de cómo simplemente por un golpe mal llevado, cómo le dejó. Yo aquí me explico qué tipo de resistencia tiene que tener Sanji y por qué no tenía esa resistencia en el arco anterior. Y aquí me empiezan a crear, más que otra cosa, inconsistencias, no en la saga, sino en la obra entera. Aquí ya empieza a tambalear bastante. Sigamos con la siguiente incoherencia. Aquí Zorro se lleva la palma. Aquí ya directamente Oda se empieza a flipar de una manera impresionante, dándole una fuerza que ya es demasiado. Estamos hablando que Zorro tenía una herida fatal, la cual literalmente había dejado al borde de la muerte en la saga anterior. Y ahora estamos hablando de... lo vuelvo a repetir, lo voy a decir bien. Estamos hablando de seres que son muchísimo más fuertes que un ser humano. Y estamos hablando específicamente del pulpo de 6 brazos, claro está. Tenía la fuerza suficiente como para crear un torbellino con sus brazos y despejar las nubes. Y Zorro estaba herido, tenía fiebre, estaba perdiendo el conocimiento. Y aún así pudo. ¿Qué tan fuertes son los personajes aquí? ¿Por qué esa fuerza no la tenía durante la saga de Kuro? Porque no lo llego a entender. Este problema lo que conlleva es que haya ya inconsistencia en cuanto a la fuerza o la resistencia que pueden tener los personajes. Aquí ya no estamos hablando de un cambio gradual, que Zorro pues sí, era un poco que se acercaba a ese punto que hemos visto durante esta saga. No, la saga anterior y esta son totalmente diferentes, la fuerza que tiene Zorro, totalmente. Y ya si lo hablamos con la saga de Kuro, que es de una saga o 2 sagas antes, no tiene nada que ver la fuerza que tiene Zorro aquí. Así que espero que el plot armor que tengan aquí estos personajes no le pase factura a la serie a futuro. Yo solo espero eso, pero bueno, dejémoslo allí. Y pasemos con Luffy, que también presenta una incoherencia literalmente igual que la de los demás. Sí, habíamos visto que Luffy es muy fuerte realmente. La saga de Kuro incluso pudo coger un mástil y reventarles a todos. La verdad es que sí. Pero aquí la fuerza que tiene me parece incluso desmesurada y no es una fuerza que haya conseguido de forma gradual. Estamos hablando que la saga anterior era un mástil y ahora puede literalmente destruir un edificio entero. Edificio como tal. Yo entiendo que Luffy es muy resistente porque lo ha demostrado durante las anteriores sagas, por todo lo que le había pasado, pues normal que pueda resistir lo que le lanza Arlong. Pero aquí ya su fuerza se va un poco por las nubes, un poco, la verdad. Antes de pasar al apartado de producción, tengo que hacer una mención honorífica a Usopp. Las peleas de Usopp, si queréis decirlo así, muy creativas, ingeniosas a rabiar realmente. Son muy cómicas y creativas realmente. Y lo demostró
durante la pelea contra Chu, no sé realmente cómo se llamaba, perdón si se me olvida, pero demostró su creatividad y cómo va evolucionando poquito a poquito, va teniendo ese pequeño desarrollo de cómo va venciendo ese miedo, ¿no? Porque realmente tiene miedo de enfrentar a ese Yojin, pero igualmente sigue y lo intenta por sus camaradas. Y la verdad es algo que a mí me ha encantado. Espero que a futuro este desarrollo nos lleve a algo muy grande con Usopp, de verdad. Ahora, en este caso, pasemos a producción. Bueno, he de decir que sigue estando exactamente igual que en las anteriores sagas. Sí, se valen de las expresiones faciales, tanto de terror como de miedo, sobre todo en las escenas en las cuales Arlong mete miedo, lo saben usar muy bien, pero bueno, animación, la calidad de animación está dentro de lo decente, mediocre realmente. El soundtrack sí funciona, como lo había dicho en los anteriores análisis, pero bueno, sigue en lo mismo, realmente no ha mejorado ni tampoco ha empeorado. Ahora sí, ya por fin hemos llegado en este caso a la conclusión. Como hemos podido ver durante esta saga, que he de decir, de las mejores sagas que he podido ver en este caso de One Piece, hemos visto una buena profundización de Nami, un muy buen desarrollo y natural, una química de personajes envidiable, y a pesar de sus incoherencias como puede ser la inconsistencia de la fuerza, ya en este caso de la tripulación de Luffy, como a su vez de ciertas situaciones o circunstancias que realmente son estúpidas, realmente se podía haber librado de ellas, quitando eso no le da inconsistencia en sí al arco. Realmente son problemas aparte de la historia de Nami. Y he de decir que fue una historia trágica muy bien trabajada, realmente como tiene que ser. Y no puedo llegar a decir nada más que se merece un 8 de 10. Y con todo esto nos vemos en otro vídeo de otro crítico más.